Soy el abogado agrario Ramón Herrera. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043 en caso de que te quieras integrar a un grupo donde compartimos esta clase de temas. En Facebook puedes encontrarnos en la página Derecho Agrario. En YouTube en el canal Ramón Herrera. Vas a encontrar este video y más de 300 relacionados pues con la materia agraria. El tema de hoy aplica por igual para ejidos y comunidades. Cuando me refiero a ejidatario, comunero, desde luego que abarco ambos géneros, mujeres y hombres. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. El tema ganador, con amplio margen, es el análisis de la ley agraria, con el turno de los artículos 68 y 69. Es importante aclarar que por la forma en que están redactados dichos artículos, refieren a cuando ya se celebró la asamblea que regularizó la tenencia de los solares. Es decir, ya cuentan pues con título de propiedad. Ya sea que esa regularización se haya llevado a cabo por alguna de las dos alternativas. La primera es a través de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, ejidales y comunales, que es una asamblea de formales especiales. La primera de ellas fue la asamblea del PROCEDE, que significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales. También a esa asamblea le llamaron asamblea del INEGI, porque el INEGI en aquellos tiempos, en los 90, intervino, auxilió con la cartografía del país. También le llaman coloquialmente asamblea de repartición de tierras, de asignación de solares. Cuando concluye el procede, los trabajos quedaron inconclusos, es decir, varios ejidos y comunidades no regularizaron por distintos motivos su zona urbana. De modo que continuó el programa FANAR, que significó apoyo de a fondo para núcleos agrarios sin regularizar en los tiempos de los gobiernos panistas sobre todo, y ya con el gobierno del PRI y el actualmente de Morena está vigente el programa denominado RAJA, que sus siglas significan Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, promovidos pues por el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. La segunda opción para regularizar los solares es a través del gobierno federal también, a través del INSUS, lo que antes era CORET, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que está sectorizado, pertenece de alguna manera a la SEDATU. Algo importantísimo, también los gobiernos estatales, incluso los municipales, tienen el deber de regularizar las zonas urbanas de los ejidos y comunidades, pero muchos no lo hacen por lo costoso y lo especial del trámite, sobre todo lo costoso de la expropiación. La ley no se los prohíbe, pero ellos no lo hacen. Una vez que los solares son regularizados, ya sea por INSUSEDATU o por la Procuraduría Agraria o el RAN, y quedan debidamente inscritos en el registro público de la propiedad, de ahí en adelante se incorporan pues a la jurisdicción de los gobiernos estatales, leyes estatales, municipales, y en ese entendido analizamos los artículos que se refieren, recalco, a cuando ya fue regularizada la zona urbana. Artículo 68. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. De hecho, se les expide un título de propiedad privada y ese título en automático el RAN lo inscribe en el registro público de la propiedad y el comercio del municipio que corresponda. Señala el artículo: todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, las zonas de urbanización. De hecho, hasta los familiares, los avecindados alcanzan solares, porque en la zona rural pues todavía hay muchos poblados que tienen suficiente terreno para crecer. Continúa el artículo: la extensión del solar se determinará por la asamblea, con la participación del municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada región. El municipio pues, a través de sus funcionarios, vigilarán que se respeten los lineamientos de la urbanización de acuerdo a los reglamentos aplicables
de manera local. Continúa el artículo. La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada uno de ellos. De hecho, hay pueblos con solares o lotes muy grandes que fácilmente caben 8 solares en uno solo. 8 solares de tamaño normal, vamos llamándole. Eso sí, todos tienen que ser exactamente del mismo tamaño. Y por lo general se entrega un solar a cada ejidatario, a cada comunera. Dice el artículo, esta asignación se hará en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscritos en el Registro Agrario Nacional, en el RAN. Como un dato interesante, de los ahí mencionados, ninguno es autoridad. De hecho, la Procuraduría Agraria es una dependencia de servicio social y el RAN es un archivo público especializado en las tierras ejidales y comunales y colonias agrícolas. Sigue el artículo. El acta respectiva se inscribirá en dicho registro, en el RAN, y los certificados que ésta expida de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes. Es decir, son títulos de propiedad que los expide por primera y única ocasión por cada solar el RAN, que también le llaman coloquialmente RAM. Eso es lo que genera confusión. Si acaso los solares siguen sujetos a la legislación agraria o sigue siendo competencia del RAN por el hecho de que el RAN expide los títulos de propiedad de los solares, los firma el delegado, los sellan en nombre del RAN. Genera confusión, pero esto es por un mandato de la misma ley, este artículo precisamente. Pero a partir de que se expiden los títulos de propiedad privada, por ley se inscriben en el registro público de la propiedad del municipio que corresponda y a partir de ahí ya abandona el régimen legal agrario, abandonan el régimen legal de los ejidos y comunidades. Sigue el artículo. Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados, vendidos por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse. Esos solares siguen perteneciendo en propiedad al ejido, a la comunidad, aquellos que no fueron asignados en lo individual a una persona física. De hecho, los solares también se pueden asignar a personas morales, a la iglesia, por ejemplo, o alguna asociación sin fines de lucro, o a una empresa, pues ya son propiedad privada, literal y legal y de manera legal. Y cuando sobran solares y están disponibles para asignarse, para venderse o para arrendarse, quien celebra el contrato como vendedor es elegido como persona moral. El contrato de arrendamiento, pues también es elegido como el arrendador. Y así sucesivamente, porque el solar literalmente pertenece en propiedad al ejido si no fue asignado. De hecho, ahí se da la polémica de que cuando un solar, por conflicto entre la familia, no se asigna, no obstante que la zona ya fue regularizada, la manzana, la cuadra, si se queda sin asignar, en estricto derecho sigue siendo del ejido de la comunidad hasta que el Tribunal Agrario dicta sentencia respecto a quién debe ser el titular o copropietarios de dicho solar. Hasta entonces deja de pertenecer en estricto derecho al ejido o comunidad. Señala el artículo, cuando se trata de ejidos en los que ya se esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubiesen sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores. Refiere este párrafo y ocurre pues casi en todos los ejidos, que cuando ya está poblada la zona urbana o el asentamiento humano, cuando ya está poblado, incluso ya está hasta urbanizado, no obstante de su situación de irregularidad respecto a la propiedad de sus poseedores, pues entonces el poseedor o incluso el posesionario tienen el derecho preferente a que se les asigne el solar.
Por eso en ocasiones comento que es importante disponer de un documento que justifique el motivo por el cual estás poseyendo un solar irregular. Porque cuando llegue la regularización, si justificas con un contrato, una constancia, una sentencia del Tribunal Agrario, aunque sea un contrato privado, con ese documento vas a acreditar que tienes el derecho preferente a que ahora te lo asignen como tu propiedad. Esa es la importancia. Y un dato que me llama la atención de este párrafo en cuestión, señala poseedores, no posesionarios. Siempre he dicho que existe, en opinión personal, una diferencia entre poseedores y posesionarios. Los posesionarios pueden estar legalmente reconocidos por la asamblea, incluso respecto a su solar, no obstante que no se le entrega título de propiedad porque aún no se ha regularizado la zona. Pero también existen los poseedores, los avecindados, los que no tienen reconocida ninguna calidad, ni de posesionarios ni avecindados dentro del ejido, simplemente son poseedores, a veces son hasta precarios en el sentido de que no disponen de ningún documento para justificar o probar del motivo por el cual están poseyendo. Si no existen inconveniente, conflicto, oposición, pues al poseedor se le va a asignar el título de propiedad de dicho solar. Pero si existen desacuerdos entre los vecinos, entre la familia, respecto a los poseedores, pues la asamblea lo más seguro es que decida no asignárselo a nadie y que vayan y resuelvan sus diferencias ante el Tribunal Agrario. Entonces, para recalcar, en mi opinión no es lo mismo posesionario que poseedor. Por poseedor debemos entender que es la persona que está viviendo ahí. Dice que su compadre le encargó la casa y ya no regresó. Dice que la vio vacía y se le hizo fácil meterse. Dice que de palabra se la dejó su tío. En mi opinión, esas personas que no pueden justificar legalmente con un documento, con un título, la ocupación, son poseedores. Y el posesionario fue el que el comisario le entregó una constancia de posesión o la asamblea le reconoció la posesión, aunque esos dos actos no impliquen que le van a expedir un título de propiedad mientras la zona, insisto, no sea regularizada. Y el otro artículo, el 69. La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior, es decir, el título de propiedad, y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común, es decir, por el Código Civil del Estado que corresponda, de la entidad federativa, por las leyes locales aplicables y por los reglamentos municipales. Y cualquier acto relacionado ya con el solar, una vez que está inscrito en el registro público de la propiedad, es competencia del notario público. El último párrafo del artículo 69. Para esos efectos, los títulos se inscribirán en el registro público de la propiedad de la entidad federativa que corresponda. Y como ya están inscritos ahí, surten los efectos legales de una propiedad privada. Es decir, el solar en sí, lo construido en su interior, ahora sí ya tiene plusvalía, por cierto, ahora sí ya vale ahí lo construido, de modo que el dueño, y literalmente ahora sí es dueño, puede otorgar en garantía el terreno, la propiedad privada. La pueden hipotecar, embargar o incluso cambiarle el uso del suelo. Y cualquier situación que tenga que ver con la sucesión de ese solar ya es competencia del juez familiar de primera instancia y del Código Civil o el Código Familiar de la entidad federativa que corresponda. Porque, insisto, aclaro, legalmente es propiedad privada, aunque físicamente va a estar ubicado dentro de las tierras del ejido, dentro del polígono del ejido, dentro del plano del ejido o la comunidad. Y el detalle está que le siguen llamando de manera coloquial solar ejidal, lote ejidal, terreno ejidal, predio ejidal, y eso es lo que genera confusión. En realidad ya no es ninguno de esos, es una propiedad privada
constituida dentro de una zona ya urbanizada, regularizada en la tenencia de la tierra, que pertenece al asentamiento humano de ejidatarios que conforman puesto a ese ejido que por sus parcelas, por su uso común, va a seguir existiendo. Y también por sus solares, como ya lo señaló el artículo, si sobraron solares, los solares pasan a ser propiedad directa del ejido como persona moral. Un último comentario. Todo lo anterior de ambos artículos también aplica para las parcelas que adoptaron el dominio pleno y se convirtieron en propiedad privada con su respectivo título de propiedad, que se expide también por parte del Registro Agrario Nacional, desde luego una vez que está aprobada por Asamblea de Forales Especiales el dominio pleno. Y si van a fraccionar o lotificar esa parcela, ahora ya ex parcela ejidal, ahora convertida en propiedad privada, si va a haber un fraccionamiento, una lotificación, todo ello se tiene que sujetar a lo que es la reglamentación municipal y lo que aplica respecto a esos artículos que te acabo de mencionar. Pues así las cosas, interesantes temas, la importancia de distinguirlo para no confundirnos y no generar futuros problemas legales. Deja tus preguntas, tus comentarios, ayúdanos a contestar, incluso agrega si tú consideras que hace falta otro punto de vista, es bienvenido, ese espacio es abierto. Y envíanos pues también tus saludos, también un saludo especial para la maestra Sara Ayala, que sigue recuperándose favorablemente, gracias a Dios. Pasen buenas noches, hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia sobre la pandemia que todavía sigue generando estragos, y nos vemos mañana si Dios quiere.